Muy buenas noches, estimados alumnos. En el presente video vamos a revisar un poco sobre el proyecto de descenso de gradiente en Machine Learning. Para ello estamos utilizando la herramienta Google Colab, la cual ya habíamos contextualizado un poco en las clases anteriores. Sin embargo, vamos a poder ver algunas utilidades, algunas eh, herramientas que me permite eh, utilizar Colab para poder operar sobre texto, ecuaciones y código, ¿no? Em, lo principal, Colab funciona con un estilo de texto llamado Markdown, sí, el cual me permite darle cierto estilo al texto, como se puede apreciar en la presente pantalla, ¿no? En la presentación. Como por ejemplo, títulos, texto puro, colocar una especie de listas, ¿sí? Listas enumeradas, listas no numeradas, como en este caso, lo cual se asemeja bastante a HTML. Además me permite anexar imágenes, me permite anexar ecuaciones, ¿sí? Am, lo que permite anexar las ecuaciones viene a ser una extensión adicional al Markdown conocida como LaTeX, la cual los invito a investigar un poquito más, dado que es una herramienta bastante utilizada en lo que viene a ser el ámbito académico. ¿Sí? En esta parte, en este proyecto de ejemplos que les entregué, ya está estructurado en base al formato de Markdown. Si ustedes le hacen clic en el panel en formato de hamburguesa por aquí, van a ver un label que dice Table of Contents. Al hacerle clic, despliegan todo el índice que pertenece al proyecto. La idea es que ustedes también puedan proporcionar un índice adecuado al momento de realizar el suyo. Al hacerle clic a cada uno de los elementos, yo puedo navegar del proyecto directamente al elemento que corresponde, ¿sí? Como por ejemplo al proceso 4, al 2, al 1 o directamente al título en general, ¿no? Hay otras herramientas adicionales como Find and Replace que directamente me va a permitir buscar palabras y reemplazarlas directamente en el texto, lo cual se asemeja bastante a Word, que les podría venir de utilidad. Hay herramientas de code snippets que les va a reconocer medio que el código que ustedes están colocando y algunos ejemplos que podrían reutilizar. No se asemeja mucho en este caso eh, a lo que estamos trabajando, pero sin embargo ahí está a modo de ejemplo, ¿no? Tal vez no lleguen a utilizar esta herramienta. Esta otra herramienta de secrets que viene a ser para proyectos ya más avanzados donde hay que colocar variables de entorno y demás, que en este caso no aplica también al proyecto. Está el tema de files que me permite en este caso subir archivos directamente a donde está la máquina virtual donde corre Google Colab, que en este caso tampoco aplica para su proyecto, dado que nuestra data es cargada directamente en la memoria aquí en el proyecto, ¿no? Tal vez en proyectos más avanzados ustedes necesiten subir archivos de CSV, Excel y otro tipo de cosas para poder ser analizados mediante Python. En este caso no aplica, ¿no? Y la última herramienta que corresponde a Data Explorer tampoco. En este caso vienen a ser repositorios de datos públicos, los cuales yo puedo utilizar para poder practicar también con respecto a Python y análisis de datos, los cuales tampoco aplican en este proyecto. Entonces, lo mayor que van a estar utilizando viene a ser la sección de índice en este caso, ¿no? Para saber que están organizando su proyecto de forma correcta. Para poder editar cada uno de los elementos, yo tengo dos opciones. O puedo agregar más código o puedo agregar texto en este caso, ¿no? Entonces, en este caso está formado por bloques. Si pueden ver, le doy clic al primero, es un bloque. Le doy clic al segundo, es otro bloque. Y para poder ingresar al bloque yo tengo varias opciones. En la parte superior derecha puedo mover toda esta celda a la parte superior, así o puedo bajarla también a la parte inferior, así, ¿sí? Lo cual cambia evidentemente el orden y también se refleja en la tabla de contenido. Puedo darle clic a editar y aquí es donde ustedes colocan en formato Markdown el título que necesitan, ¿no? Pueden incluso hacer uso de inteligencia artificial para darle formato que necesitan, es decir, pueden escribir las redacciones en texto plano y luego pedirle a una inteligencia como Gemini o ChatGPT que les dé ciertos formatos. Por ejemplo, este texto dámelo en formato Markdown para títulos o este dale un estilo de ecuaciones en látex, similares, ¿no? Hay otras herramientas como pueden observar una vez yo le doy a editar, como puede ser adjuntar links,
enlazar imágenes, colocar bloques de código de ejemplo, ¿sí? Que pueden estar también a disposición ahí para que puedan trabajar en su proyecto. O pueden eliminar también la celda en caso de que no la necesiten, ¿no? Otra forma de ingresar al modo de edición es dándole doble clic directamente y ingresan también a la celda, y dándole un clic afuera de la celda van a salir del modo de edición, ¿no? Entonces, este proyecto de ejemplo está con 4 índices, ¿no? La visión general, la cual corresponde a contextualización sobre qué viene a ser el descenso del gradiente, tratando de llevarlo a un ejemplo en la vida real, que en este caso habíamos comentado sobre que era una persona subiendo a una montaña y tratando de buscar el punto más alto o el punto más bajo, ¿no? En este caso, como es descenso del gradiente, corresponde al punto más bajo, ¿no? La segunda viene a ser los componentes del modelo para regresión lineal. ¿Sí? Hablamos de la ecuación de la recta y en función de x igual a wx más b. ¿Sí? Hablamos también de cómo esta línea vienen a ser los datos reales, y estos que estaban en morados vienen a ser nuestras predicciones, y a partir de eso nosotros sacábamos una diferencia entre el valor real y la predicción para saber qué tanto nos desviamos o qué tan cerca estamos del valor real, ¿cierto? ¿Para qué? Para que a futuro en una nueva predicción los datos sean lo más precisos o lo más cercanos posibles a la recta, ¿no? Para poder predecir y optimizar justamente modelos de Machine Learning necesitamos una función de coste. En este caso, la función de coste que trabaja con regresión lineal se conoce como error cuadrático medio, ¿no? Que viene a ser una función JWB, en este caso, J en función de W y de B, la cual corresponde a la sumatoria, ¿sí?, de los valores de la predicción menos los valores reales, ¿no?, elevados al cuadrado y todos multiplicados por 1 sobre 2n. Está la explicación de qué es lo que corresponde a cada uno de los elementos en la ecuación, así de cómo es que aparece la ecuación. En este caso era al sacar la diferencia que existe entre las predicciones con respecto a la recta, ¿sí? Al sumar todas esas predicciones y dividirla entre el número de puntos, pues justamente encontramos la ecuación del error cuadrático medio, ¿no? A partir de esto es que se plantea justamente la optimización. Si el MSE mide la diferencia que existe entre una predicción y el valor real, yo necesito derivar esta ecuación para poder optimizarla, en este caso para que sea para que calcule el menor valor posible. Y como mi ecuación depende precisamente de la regresión lineal, que en este caso es y igual a wx más b, ¿sí?, yo necesito optimizar estas dos variables, w y b. Entonces es ahí donde yo puedo partir de la ecuación del error cuadrático medio para reemplazar la ecuación de predicción con respecto a w y b, y posteriormente plantear las derivadas parciales con respecto a esas variables. En este caso JWB no se evidencia aquí, o sea, no veo la W y la B hasta que reemplazo, como pueden evidenciar, la ecuación de la regresión lineal, como se puede observar en este paso, ¿no? Posteriormente paso a derivar la expresión completa con respecto a alguna de las variables, como en este caso está derivando la ecuación con respecto a b y obtiene este resultado final, y en este caso está derivando la ecuación con respecto a w y obtiene esta otra ecuación final. Significa que he encontrado dos derivadas parciales a partir de la ecuación del error cuadrático medio. Como estoy encontrando estas derivadas parciales, ¿sí?, las puedo utilizar para poder hacer descenso del gradiente. Este proceso de optimización se va a dar mediante estas ecuaciones de las derivadas, y en cada iteración el modelo va a ir mejorando y va a ir reduciendo el valor que yo encuentre en estas distancias. Entonces, al utilizar las derivadas parciales, en una primera iteración puede ser que encontremos este valor como resultado del error cuadrático medio, y en otras 100 iteraciones se ha refinado tanto que ahora me empieza a dar distancias súper pequeñas, es decir, que se acercó tanto al valor real que ahora la ecuación es capaz de predecir. Y hablando en el contexto de la predicción, cuando nosotros pasamos los datos para este modelo, es decir, cuando se entrena con datos reales,
para que pueda funcionar a futuro con datos que no conozco en ese momento. Es decir, si yo tengo una tienda, por ejemplo, y le paso mi dato histórico de 2 años, y estamos en el año 2025 y le pasé del 2024 y el 2023 y estoy calculando una regresión lineal para predecir cuánto va a ser el stock, por ejemplo, en el 2026, pues yo no tengo, en el 2026 es un año que va a estar en progreso, ¿cierto? Yo no tengo ese dato real, yo lo tengo hasta el 2025. Es ahí cuando se optimiza la ecuación para W y B de tal forma que yo puedo colocar los datos que corresponden al año 2026 y me va a dar el valor más aproximado en el tema que estábamos mencionando, que era, por ejemplo, eh, el stock, el costo, lo que estábamos mencionando, ¿no? Muy bien, entonces aquí ya pasamos al segmento número 3 que corresponde a la ejecución de las derivadas parciales, lo que habíamos visto cuando se ejecutaron las dos derivadas con respecto a B y respecto a W. Posteriormente viene el algoritmo de optimización, el cual corresponde a iteraciones, ¿sí? En este caso, como podemos evidenciarlo en esta ecuación, aquí vamos a hacer mayor énfasis, el W que voy a utilizar depende del W anterior que ya haya calculado, menos un factor, en este caso que se llama tasa de aprendizaje o learning rate, ¿sí? Que es un número aleatorio que me permite, en este caso, un número súper pequeño que me permite eh, ajustar el proceso de iteración cuando se está acercando. Básicamente es una variable adicional que me va a decir más o menos cuándo tengo que detenerme, ¿no? En este caso luego lo multiplica por el valor de la derivada parcial con respecto a esa variable, ¿no? Lo mismo ocurre para b sub i, que depende de la predicción anterior menos la multiplicación por el learning rate con respecto a la derivada parcial con respecto a esa variable, ¿no? En pseudocódigo se evidencia exactamente lo mismo, ¿no? Cada una de las predicciones depende de la predicción anterior, se lo multiplica por la tasa de aprendizaje multiplicado por, en este caso, la derivada parcial que corresponde a, aquí está definido mediante el operador NAPLA, ¿no? Porque justamente es un vector gradiente que hemos calculado para estas dos variables, ¿cierto? Finalmente pasando a la parte del ejemplo, ya empiezo yo a colocar código en Python, ¿no? Se importan algunas librerías que en este caso se utilizan para análisis numérico, justamente con Python. Esto incluso funciona en entornos de producción, los profesionales ocupan las mismas librerías. Luego viene la definición del dataset o del set de datos, del conjunto de datos, ¿sí? En este ejemplo en particular, como pueden evidenciar, el set de datos corresponde a las notas de los alumnos, que en este caso es el parcial 1, práctico 1, parcial 2, práctico 2 y el promedio de exámenes. Es decir, el promedio de exámenes es ya la ponderación que corresponde a tomar en cuenta estas cuatro variables, ¿no? Entonces, aquí si yo lo expresara como una ecuación, este valor sería igual a una y igual a w por x1 más w2 por x2 más w3 por x3 más w4 por x4, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces tengo muchas variables que veo por aquí, varias columnitas y tengo un valor real. Es decir, aquí sí se puede contextualizar cómo es que esto funcionaría ya en entornos reales. Si los alumnos con este tipo de notas sacan este resultado como promedio de examen, imagínense tal vez un estudiante dice, todas estas predicciones de aquí corresponden pues al profesor tal. Si los alumnos sacan estas notas, esta y sacan esto como resultado final. Entonces, si yo agarrara con él, ¿a cuánto puedo aspirar, por ejemplo? Si me saco 60 en el primero, me saco 75 en el segundo, si me saco tanto por aquí, y el modelo va a trabajar con esos nuevos datos que no conoce, con los cuales no fue entrenado, y va a decir el valor aproximado que sacaría sería un 60 sobre 100, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde se evidencia ese proceso de predicción a futuro, ¿no? Lo que se hace luego es convertir todo este conjunto que está en formato de matriz a algo llamado data frame, que viene de Pandas, de la librería, que estaba por aquí arriba, ¿no? Que es más fácil para manipular los datos.
Finalmente se lo imprime para ver que ya esté cargado en formato de matriz y como pueden ver están cada una de las columnas que se habían definido como el resultado final que viene a ser la ponderación de todos estos datos de aquí, ¿no? Internamente se hace un escalado para poder trabajar mejor con las variables, ¿sí? Es decir, se lo divide entre 100 para poder manipularlas mejor internamente en lo que corresponde a las librerías. Y luego se formula el problema, tal como lo habíamos planteado. En este caso, como les mencioné, como son 4 columnas, 1, 2, 3, 4, significa que estamos trabajando con 4 Ws, W1, W2, W3, W4 y un B. Lo que va a hacer el modelo es encontrar los valores más óptimos para B, para W4, W3, W2 y W1, ¿sí? Nuevamente se contextualiza cuál es la función de coste y cuáles son las derivadas parciales con respecto a W y con respecto a B, ¿sí? Y finalmente viene la implementación del algoritmo del gradiente, que en este caso recibe un X que viene a ser el dataset, el conjunto de datos, el alfa que viene a ser nuestra variable para el learning rate y una variable llamada iterations, que en este caso va a ser cuántas veces va a repetir el algoritmo, ¿no? Se definen m y n que lo sacan de la dimensión de la matriz, se define el w que viene a ser un vector en ceros, se define b que viene a ser una variable en cero, justamente según esta ecuación, ¿sí? Los w es un vector en cero porque son 4 elementos, entonces necesito un formato de lista para poder almacenar esas variables. Se define una variable historia que es una lista vacía también y finalmente se empiezan a hacer las iteraciones. Lo que se hace aquí es definir en la variable i que va a comenzar en 0 hasta el total que tenga iteraciones. Es decir, va a comenzar de 0 hasta 1, 2, 3, 4, así sucesivamente hasta que llegue en este caso al valor que yo le haya pasado a la variable iterations. Esta parte en Python, si pueden ver, hay un igual y ya tiene un valor preestablecido. En Python eso quiere decir que si yo no especifico estas variables al momento de llamar a la función que se llama gradient descent, lo que va a pasar es que Python le va a asignar estos valores por default, como si fueran por defecto. Es decir, aquí me tienen que pasar dos valores y si estos dos no me los pasan, Python va a colocarle 0.01 a alfa y 1000 a la variable iterations. Entonces va a ir de 1 hasta 1000 en el primer escenario si es que no me pasan el valor. Pero si me pasan la variable iterations puede ir de 1 hasta 5000, 4000, el valor que haya sido, ¿no? Dentro del for lo que se ve es que en la variable predicciones se ejecuta la ecuación. Me dice x multiplicado por w más b en este caso. Es decir, construye la ecuación de la regresión lineal. Pero como recuerden, x es un dataset, tiene varias columnas. 1, 2, 3, 4 en este caso, ¿cierto? Entonces va a multiplicar las 4 variables por el w que corresponde y le va a sumar b. Es decir, está construyendo esta ecuación que estábamos evidenciando aquí, porque son varias columnas, ¿cierto? Luego encuentra cuál es el error entre la predicción y el valor real. El valor real está aquí también. Es decir, yo le he pasado del dataset que teníamos aquí, le pasé la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4. Y el valor real, el cual viene a ser el output, es decir, cuál fue la nota final que sacaste con este conjunto de datos, que era 77.5, se lo pasa en otra variable, en este caso en la variable y, que vienen a ser los datos reales. Entonces, para calcular el error, como habíamos visto, a la predicción se le resta el valor real. Y eso sale de esta ecuación. A la predicción se le resta el valor real, ¿cierto? Y luego se calcula el MSE o el costo para justamente estos valores. Entonces, en la ecuación del costo teníamos que era 1 sobre 2m multiplicado por, ¿sí? En este caso, la sumatoria de todas las predicciones menos los valores reales elevados al cuadrado. Y justamente eso es lo que hace en esta ecuación, ¿no? Multiplica 1 sobre 2m multiplicado por, en este caso, np, que viene a ser nuestra variable, np.doc que viene a ser de NumPy, en este caso multiplica nuestros errores que vienen a ser las predicciones y los eleva al cuadrado, ¿sí? Posteriormente, según nuestro pseudo algoritmo que habíamos visto en la parte de arriba, se ejecuta el cálculo de las
de, en este caso, las gradientes para W y para B, es decir, las derivadas parciales. Según nuestra ecuación, luego de aplicar las derivadas parciales, teníamos que para W era 1 sobre M multiplicado por la sumatoria de las predicciones multiplicadas por X. Y es justamente lo que hace eso, ¿no? 1 sobre M multiplicado por X, en este caso, por la sumatoria de, en este caso, todas las predicciones, que era predicción menos valor real, ¿cierto? Era lo que está en la variable errores. Y para este caso, para B, hace exactamente lo mismo, pero no incluye X, según la derivada parcial. Gradiente de B igual 1 sobre M por la sumatoria de todas las predicciones. np.sum es la función que viene de la librería de NumPy, en este caso que me permite sumar listas, ¿no? NumPy, aquí están definidas esas dos variables. Con esos gradientes que están calculados, que vienen a ser el valor de las derivadas parciales, se continúa a hacer el proceso de optimización, el cual corresponde a calcular un W que depende del anterior, que le resta el descenso justamente en esa parte, aquí voy a salir del modo de edición, que le resta el descenso, al multiplicarlo por el learning rate y luego por la derivada parcial. Entonces lo que acabamos de calcular en ese paso en el código es solamente este fragmento, hasta aquí. Falta hacer, perdón, incluyendo el 1 sobre n. Falta calcular la ecuación completa que vendría a ser esta, ¿no? Entonces me dice en el pseudocódigo que tenemos en la parte de abajo, el W va a ser igual al W anterior menos el learning rate multiplicado por el descenso del gradiente. Entonces, bueno, en realidad todo esto es el descenso porque está utilizando el negativo, está buscando los puntos que van más hacia abajo para la función del MSE. El B va a ser igual al B anterior menos el learning rate multiplicado por el gradiente de B. Finalmente, en la variable de history se agrega a la lista todas estas variables. Se agrega en qué iteración estamos, cuál es el valor de W que acaba de encontrar, cuál es el valor de B que acaba de encontrar y en cuánto está el costo, para ver cómo va evolucionando el costo, si va decreciendo o si va aumentando. Tal vez vaya aumentando, significa que algo hemos hecho mal, ¿no? Al terminar el for, que termina en este bloque, la función descenso del gradiente devuelve tres variables. Devuelve la variable W, en este caso, ¿sí?, que viene a ser un array o una lista, como pueden observar. Devuelve la variable B, que viene a ser un dato numérico en este caso. Y devuelve la variable history, que era una lista, en este caso, de varios elementos al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué W es un array? Recordemos que en nuestra ecuación estamos prediciendo con 4 columnas, W1, W2, W3, W4, según lo que teníamos en nuestro set de datos por este lado. Entonces, en este siguiente ejemplo, se llama la función, ¿sí?, para poder ya calcular todos los valores, es decir, entrenar los valores reales que tenemos, ¿no? Se define un alfa de 0.05 y se define una variable iterations, en este caso de 100. Recuerden que aquí está definido en 1000, pero aquí se lo está pasando. Se pasa en la siguiente línea de código, se define un W óptimo, B óptimo y una variable history, porque recuerden que esta función devuelve tres datos, W, B y history, entonces necesito asignarlo a tres variables. Va a ser igual a la llamada de la función de descenso del gradiente. Le voy a pasar el X escalado, que recuerden que era el X escalado, era el dataset original dividido entre 100 para mejorar simplemente el tema del manejo de datos. No hay que meternos mucho en esa parte, ¿no? ¿Sí? Le paso también el Y, ¿sí?, y le paso el alfa y la variable iterations en este caso. Finalmente, muestro cuáles son los W óptimos y el B óptimo que me acabo de calcular. Con este set de datos de aquí, lo que acabo de calcular es para W óptimo estos 4 valores de W y para el B óptimo acabo de calcular este valor de aquí. Sí, el 20.86 y aquí para cada uno el 17.55, etc. Nuevamente, voy a la parte de arriba. Cuando se definió el set de datos, aquí es donde se calcularon las dos variables. Primero se hizo un recorrido de todos estos valores hasta aquí, hasta la columna 4, 1, 2, 3, 4. ¿Sí?
Y en Y simplemente se sacó los valores que correspondían a la columna 5, a esta columna de aquí, ¿sí? Entonces, en X está esta y esta columna, ¿sí? Están en esa parte como una mini matriz. Y en Y está toda esta columna que corresponde a los datos reales. Es decir, el 77.5 se calcula luego de ponderar todos estos exámenes que están por aquí, ¿sí? Como son 4 columnas, al inicio nosotros habíamos planteado nuestra ecuación de regresión lineal. Así, y igual a wx más b. Esto funciona cuando solo existe un w, es decir, como si en el set de datos solamente existiera una nota y el resultado final. Pero los problemas más complejos, pues evidentemente tienen muchas más variables, ¿no? Entonces lo que va a pasar ahí es que crece nuestra ecuación en función de todas las columnas que tengamos. Como en este ejemplo teníamos pues 4 columnas, 1, 2, 3, 4. Nuestra ecuación creció hasta convertirse en W1 más X por X1 más W2 por X2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces los Ws crecen en función de las columnas y el B se mantiene, sigue siendo solamente 1 porque no dependía en este caso de los valores de la columna, ¿no? En el panel número 6 ya lo que se evidencia es ver cómo es que evolucionó. Recuerden que en la variable history nosotros estábamos colocando como un historial de cómo iteraba, cuál era el W que calculaba, cuál era el B que calculaba y cuál era el costo en ese momento, ¿no? Sí, ahora lo que pasa en este caso es que se define una nueva variable records, en este caso, solamente para poder pintarlo, ¿sí? Esto es netamente opcional en esta parte. Y lo que hace es convertir la variable history en un data frame para poder ver los primeros 10 elementos. Entonces, en la iteración 0, el algoritmo encontró que este era el W1 más adecuado, este era el W2 más adecuado, el W3 más adecuado y el W4 más adecuado, y su respectivo B. En ese momento el costo fue esto, o sea, el error cuadrático medio me dio este valor. Luego de hacer 9 iteraciones, encuentro que este es el valor que calculó para W1, W2, W3, W4 y para B. Y este es el valor que me agregó para el costo. Y como pueden observar, el costo ha ido decreciendo. Eso significa que el error cuadrático medio fue entregando valores inferiores, lo cual representa que se está optimizando. ¿Cómo se está optimizando? A partir de las derivadas parciales que se calcularon, el vector gradiente y del proceso de optimización que se hizo al restar, ¿sí?, esas derivadas parciales. Luego se utiliza un par de librerías llamadas PLT, justamente que estaban definidas también en la parte de arriba. No tan arriba, déjenme bajar por aquí. Aquí, matplotlib.pyplot se lo define como PLT. Es una librería que se utiliza para gráficos. Entonces, aquí súper sencillito, solo le pide cuál fue el historial que pasó por la iteración y cómo fue que evolucionó el costo. Y Python me dibuja el siguiente gráfico. Y aquí se puede observar que a más iteraciones existieron, el costo pasó de valer 3000 a estar en un rango casi cercano a 0, ¿no? Entonces el costo fue convergiendo hacia abajo, como se evidencia en el gráfico, ¿no? Y ahora viene la predicción en este caso, es decir, perfecto, yo ya entrené el modelo con un set de datos que corresponden a las notas de 50 alumnos, por así decirlo, ¿no? Del semestre 2 2025 o del 1 2025. Le he pasado todas las notas y el modelo ha entrenado y sabe más o menos predecir. Y viene un nuevo estudiante ahora y quiere decir, a ver, ¿cuánto va a ser mi nota final si yo tengo esto en el primer parcial, esto en el práctico 1, esto en el parcial 2 y esto en el práctico 2? Más o menos cuánto voy a sacar? Quiero predecir. Entonces lo que pasa es que se llama la función de predicción, que internamente va a llamar evidentemente a la función que hemos hecho nosotros, ¿no? Y multiplica lo que calculó como W óptimo y como B óptimo en ese momento. Entonces simplemente hace una multiplicación del valor nuevo de X
por el W que se calculó en ese momento, que vienen a ser 4 columnas, ¿no? W1, W2, W3, W4, más el B óptimo que se calculó en ese momento. Muy bien, al hacer eso, al llamar a esta función de predicción, me está diciendo, hey, ahora estoy predicción del promedio de exámenes para estos valores que son nuevos. Estos valores no se utilizaron para entrenar, entonces tu valor más próximo va a ser 80, ¿sí? Entonces, ese sería como modo de ejemplo, ¿no? Finalmente quedan las conclusiones del proyecto y los requerimientos. Bien, ¿cómo se continúa entonces? En la parte superior yo tengo dos opciones, una que dice Run All, que me permite correr todo el proyecto, o en los segmentos que corresponde ya a código, yo puedo ir corriéndolos uno por uno, como por ejemplo, primero importo las librerías, luego defino el set de datos, luego lo escalo para manejo interno, luego defino la función descenso del gradiente y lo voy a llamar con 100 iteraciones. Para probarlo le podemos pasar que sean 400 iteraciones con un learning rate de 0.05. Recuerden que estos eran los W óptimos que habían calculado en ese momento. Recuerden los valores 17.55, 18.27, etc. He sumado 300 iteraciones más, lo que significa que estos valores se van a ajustar porque va a estar entrenado con nuevos W. Al correrlo, sí que los valores han cambiado, ¿no? Ahora se puede decir que están incluso tal vez más óptimos con respecto a los anteriores, que en este caso lo habíamos entrenado, si no me equivoco, con 100. Al entrenarlo con 100, fíjense cómo se ajusta, ¿no? Entonces, a tener más iteraciones va a ser más preciso. Le vamos a pasar 1000 iteraciones. Y ahí se ha ajustado mucho más, ¿no? Luego, llamo a la variable history para ver cómo evolucionó el costo. Está súper bajo en este caso. Veo el gráfico para también observar cómo evolucionó, ¿sí? Y luego llamo a la función de predicción, la cual me define nuevamente la ecuación, pero para nuevos x en este caso. Entonces, en el caso anterior con 75, 85, 78 y 88, el promedio fue 80. Como ahora sumamos más iteraciones, hemos sumado 1000 iteraciones, seguramente este valor va a cambiar, va a ser un valor un poco más preciso. Al correrlo me dice que es 81. Como hicimos más iteraciones, la predicción se ajustó, ¿no? Porque los datos han entrenado por más tiempo, hicimos 1000 iteraciones en lugar de hacer 100. ¿Qué pasa, por ejemplo, otro? Que viene la alumna Daniela, por ejemplo, y dice, bueno, yo quiero saber cuánto me voy a sacar si tengo 67, tengo 10 en el primero, tengo 100 en el segundo y tengo 40 en mi práctico. ¿Cuánto estaría sacando? Entonces llamo a la predicción nuevamente y me dice, vas a terminar más o menos con un 59 con esos datos, ¿no? Y así es como hemos utilizado el algoritmo de regresión lineal, ¿sí? Lo hemos optimizado utilizando derivadas parciales mediante el descenso del gradiente para poder crear un algoritmo que busque predecir datos, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos para su proyecto? Inicialmente pueden eliminar todo el índice si gustan, solo deberían dejar el contexto del problema que van a resolver, la modificación evidente a su dataset, a este set de datos, ¿sí? Y las conclusiones. O sea, el código también tiene que mantenerse, ¿sí? Porque yo necesito darle run a su proyecto, a run all, para poder ver en este caso que todo esté funcionando de forma correcta, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, debe haber un bloque donde estén sus nombres, debe haber un bloque donde tengan el contexto del problema que van a resolver utilizando Machine Learning, en este caso, o regresión lineal, ¿sí? Luego viene la definición de sus datos, importación de librerías. Aquí es donde van a cambiar. Esto funciona para un set de datos que tiene 5 columnas y donde las 4 primeras vienen a ser los datos y la última columna viene a ser el dato real o nuestra Y. Yo los invito en este caso a que encuentren otro problema que se resuelva con 4 variables y un resultado final, o
incluso pueden incrementar la cantidad de columnas. En este caso nuestro Y igual a W1 por X1, etcétera, quedaría más extenso si encuentran otros problemas que requieran más columnas, ¿no? Pero mínimamente 4. Hemos hecho una predicción con 4 columnas, ¿sí? Definen su set de datos, ajustan el nombre de las columnas según su contexto del problema, lo que están estudiando. Dejan el código o hacen los ajustes mínimos que consideren. Dejamos el gráfico y las tablas también para ver cómo evolucionó su algoritmo con sus datos, y necesitan una llamada de predicción también. Un nuevo ejemplito con datos que están en ese momento, datos reales con lo que el algoritmo va a predecir, ¿no? Finalmente, sus conclusiones, ¿sí? Que estarían enfocadas a cómo el algoritmo resuelve el problema que ustedes han encontrado, qué han aprendido de justamente aplicar este problema, o mejor dicho, de aplicar esta solución basada en Machine Learning a contextos varios, y cuáles son las dificultades que han tal vez atravesado a lo largo del desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, el proyecto es bastante interesante, es una respuesta a dónde se utiliza cálculo 2 en ciencias de la computación, y justamente esta es una de las áreas más utilizadas incluso en la actualidad, ¿no? Con eso cierro el video y quedo atento a sus comentarios que quedarían disponibles en Classroom. Gracias.